En este video vamos a ver la última unidad de la materia, que son las consecuencias matemáticas del primer y segundo principio de la termodinámica. Habíamos visto ya el concepto de sustancias puras y habíamos dicho que nos referíamos con ese término a sustancias cuya composición se mantenía fija en cualquier punto del sistema. Habíamos visto, por ejemplo, para una sustancia de un único componente que quedaba dentro de la categoría de sustancias puras. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, el aire, que si bien es una mezcla de varios componentes, su composición química se mantiene homogénea dentro del sistema en cualquier punto. Otro ejemplo de sustancia pura, habíamos visto que podía ser una sustancia con una composición con un único componente, por ejemplo el agua, y dos fases en contacto, con lo cual yendo desde el líquido hacia el vapor, o sea, moviéndonos a través de diferentes puntos del sistema, su composición química tampoco cambiaba. Habíamos visto por último que el aire, pero ahora en equilibrio su fase líquida con su fase gaseosa, dejaba de ser una sustancia pura. ¿Por qué? Porque entonces pasarían a formar parte de la fase gaseosa aquellos componentes del aire más volátiles y cambiaría entonces la composición entre el líquido y entre el aire, con lo cual los tres primeros ejemplos corresponden a sustancias puras, el último no, y recuerden que nosotros trabajamos en la materia haciendo referencia a este tipo de sustancias. Recordamos también el postulado de estado, que si bien ya lo vimos, nos decía que el estado de un sistema compresible simple se especifica por completo al especificar dos propiedades intensivas independientes. Habíamos definido también a las funciones de estado como esas variables macroscópicas que, independientemente del proceso que llevó al sistema de un estado de equilibrio a otro, caracterizaban el estado. Decíamos que los cambios que ocurren en estas propiedades son independientes del camino recorrido y que solamente nos interesa determinar qué es lo que pasó cuando el sistema pasó de un punto a otro. Lo que pasaba también era que a partir del postulado de estado, a estas funciones de estado las podíamos caracterizar a partir de dos variables y que esa caracterización a partir de dos variables la podíamos expresar de esta manera. Entonces, si a cualquier f, una función f, como función de x y de y, donde x e y son dos variables independientes, la podemos caracterizar, la podemos expresar de esta forma, en la cual el coeficiente m a su vez es la derivada parcial de la misma función f respecto de x cuando y se mantiene constante, y n al revés, es la derivada parcial de la función x respecto de y cuando x se mantiene constante. Entonces, para cualquier función de estado se cumple esto, vamos a poder determinarla en función de dos variables independientes y esta condición se va a cumplir. Por otro lado, para que la función sea función de estado, además, se tiene que cumplir que las derivadas parciales cruzadas sean iguales, con lo cual la derivada de m respecto de y a x constante sea igual a la derivada de n respecto de x a y constante, con lo cual llegamos a una situación de que en realidad lo que son iguales son las segundas derivadas independientemente del orden en el cual hayamos aplicado esa diferenciación. Decíamos además que estas funciones de estado, para lo que vemos nosotros en termodinámica, iban a ser la energía interna, la entalpía, la entropía, la exergía también, la sigo dejando en gris porque acuérdense que dependía de variables externas al sistema, con lo cual no lo vamos a incluir en este análisis, y vamos a agregar una función A, que es la función de Helmholtz, y la función G, que es la función de Gibbs, que la vamos a ver a continuación. A las funciones de estado, como dijimos, las podemos expresar entonces como una función de dos variables independientes entre sí, cualquiera sean estas variables. Se va a cumplir todo esto que acabamos de ver y que lo menciono acá otra vez. Entonces, va a haber también para cada una de las funciones un par de variables que las vamos a llamar variables naturales. Esas variables naturales nos van a dar la posibilidad de hacer este análisis que vemos acá, que nos dice lo siguiente. Nos dice que si nuestra función de estado está expresada en función de su par de variables que componen las variables naturales de dicha función, puedo ir transformando mi función original en otras funciones que también estarán expresadas en función de sus variables naturales a través de algo que se conoce como las transformadas de Legendre. Vamos a ver cómo es esto.
definiendo una función de estado f que está expresada no a través de cualquier par de variables, sino a través de sus variables naturales, en este caso decimos que las naturales de f son x e y, voy a poder definir una nueva función g, por ejemplo, que la quiero definir en función de dos variables que miren, una la vamos a mantener, la otra la vamos a cambiar, ¿sí? En el cual entonces este par de variables m y van a ser las variables naturales de la función g. Ahora, como paso de la función f a la función g, en la cual fíjense que entre f y g lo que se hace es repetir una de las variables, ¿sí? Mantenemos constantes una de las variables y modificamos la otra. Sin entrar demasiado en profundidad en lo que es la transformada de Legendre, sepan que lo que podemos hacer es aplicar esta expresión que tenemos acá para llegar de una función a la otra, y fíjense que lo que hacemos es, si f estaba en función de x e y quiero ahora inventar una función g diferente que siga estando en función de y, pero ahora le cambie esta x por otra variable independiente, lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a definir esta nueva g de mi como f de xy menos el producto de estos dos coeficientes, ¿sí? Que ¿cuáles son? Son justamente estas dos variables que modificamos, ¿sí? Que cambiamos una por la otra. Entonces, x es la variable que tenemos acá y m va a ser la variable que tenemos acá en la definición entonces de g. Dicho esto, si nosotros a esta función g la diferenciamos, le aplicamos la función diferencial, vamos a llegar entonces a que por propiedades de los diferenciales, diferencial de g va a ser igual al diferencial de f menos el diferencial de este producto. Acuérdense que por propiedades de los diferenciales, el diferencial de un producto es igual a la primera variable por el diferencial de la segunda, más la segunda variable por el diferencial de la primera. Esto solo se aplica cuando estamos hablando en términos diferenciales y no en términos de deltas. Ojo con esto. Fíjense que acá lo que hice fue además reemplazar al diferencial de f por lo que habíamos definido acá, ¿sí? Recuerden que si f entonces la define en función de sus dos variables naturales o en función de cualquier variable, yo lo puedo representar a través de una expresión de este estilo. Si estas x e y son las variables naturales de f, entonces yo derivando y aplicando la transformada de Legendre puedo llegar a obtener una nueva función que se va a llamar g, en la cual el diferencial de g, a partir de todo este desarrollo matemático que hicimos, lo vamos a poder expresar ahora como n por diferencial de y menos, por el razonamiento que viene de acá, ¿sí? X por el diferencial de m. Fíjense que este término se mantuvo entre la función f y la función g, y lo que cambió es este otro término, en el cual, si bien antes entonces decíamos que m era la derivada parcial de f respecto de y de x cuando y se mantenía constante, ahora menos x va a ser la derivada parcial de g con respecto de m cuando y se mantiene constante. Para obtener la ecuación fundamental de U partimos de el calor reversible, que nosotros ya vimos que lo podemos expresar de esta manera, y la entropía, que ya sabemos también que el diferencial de entropía es igual al diferencial del calor reversible sobre la temperatura del sistema. Combinando estas dos expresiones, lo que vamos a obtener va a ser a la función U en función de sus variables naturales, que son la entropía y el volumen. Entonces, siempre que expresemos a U en función de la entropía y el volumen, estaremos construyendo el diferencial natural de U, ¿sí? Natural porque está expresado en función de sus variables naturales, y voy a poder aplicar la transformada de Legendre a esta expresión para obtener una nueva función termodinámica en función de sus variables naturales también. Fíjense que U la podemos expresar en función de otras dos variables que sean independientes entre sí, pero va a ser este análisis a partir de lo que llamamos variables naturales lo que nos va a permitir seguir aplicando Legendre y obteniendo nuevas funciones. Entonces, para ese ejercicio y para desarrollar la ecuación fundamental de U, decimos que U depende de sus dos variables naturales que son entropía y volumen, y
Reemplazando entonces esta expresión acá, obtenemos que el diferencial natural de U es igual a T diferencial de S menos P diferencial de B. Bueno, ahora sí entonces vamos a aplicar las transformadas de Legendre para ir creando nuevas funciones termodinámicas en función de sus variables naturales. La primera que vamos a crear va a ser la entalpía. Las variables naturales de la entalpía son la presión y la entropía. Entonces, dado que comparte una de las dos con la función U, ¿sí?, con sus variables naturales, lo que puedo hacer entonces va a ser aplicar la transformada de Legendre a U, manteniendo entonces esta variable en común entre las dos funciones y reemplazando el término del volumen ahora por la presión. Para eso entonces aplico la expresión 4 y obtengo que una nueva función a la que denominé h, que va a depender de la presión y de la entropía, va a ser igual a la función que había denominado u, que dependía del volumen y la entropía, menos el producto de las funcionalidades que tenían estas dos variables que estoy intercambiando. Recuerden que en la expresión 8 el término del volumen me quedaba negativo, es por eso que traigo este menos acá, y que menos por menos se cancela y llegamos a que h es igual a U más el producto de P por B, que es una expresión que ya conocíamos pero no sabíamos de dónde venía. Entonces, esta expresión de h, la expresión número 9, la podemos obtener a partir de aplicar la transformada de Legendre a U en función de sus variables naturales. Vamos a crear otra nueva función que va a ser la función de Helmholtz. A esta función la vamos a denominar con la letra A y va a ser una función que va a estar expresada en términos de sus dos variables naturales que son el volumen y la temperatura. Dado que otra vez comparte con U una variable que es en este caso el volumen, lo que voy a hacer va a ser aplicar la transformada de Legendre a U para obtener mi nueva función A. De esta manera me queda entonces que A va a ser igual a U menos el producto de las dos variables que estoy intercambiando, que en este caso son T y S. Por último, vamos a definir a la función de Gibbs como una función que se representa en función de sus dos variables naturales, que son la presión y la temperatura, y dado que comparte una variable que es la presión con la entalpía, lo que voy a hacer va a ser aplicar la transformada de Legendre a la entalpía. Entonces, mi nueva función G va a ser igual a mi antigua función H menos el producto de las dos variables que estoy intercambiando para llegar de una a la otra, que es T por S. Lo que vamos a hacer ahora va a ser diferenciar cada una de estas ecuaciones que representaban estas nuevas funciones termodinámicas. Entonces, diferenciando la ecuación 9, llegamos entonces a que el diferencial de H es el diferencial de U, y acá aplicamos la regla de diferenciación para producto. Entonces será más P diferencial de B más B diferencial de P. Se los repito para que recuerden que esto se aplica cuando estamos hablando de diferenciales y no cuando estamos hablando de deltas, no en incrementos, ¿sí? Entonces, si reemplazamos la expresión 8, la expresión de U, ¿se acuerdan? En esta expresión nueva 12 que acabamos de definir, llegamos a esta expresión que entonces es el diferencial de H en función en términos de sus variables naturales, que son la entropía y la presión. Entonces, si otra vez aplicamos la diferenciación a las ecuaciones 10 y 11, que fueron las que definieron A y G, llegamos a estas dos expresiones y reemplazando la expresión de diferencial de U en términos de sus variables naturales y la expresión de G, que es esta que tenemos acá, en estas dos ecuaciones llegamos entonces a la expresión del diferencial de la función de Helmholtz y de la función de G de Gibbs en función también de sus variables naturales propias. En esta diapositiva simplemente estoy resumiendo las expresiones a las cuales acabamos de llegar, porque vamos a volver a utilizarlas muchas veces. Entonces las dejo acá todas juntas, ¿sí? Recuerden entonces que de esta manera podemos expresar a la energía interna en función de sus variables naturales, que son la entropía y el volumen.
a la entalpía en función de la presión y la entropía, a la función de Helmholtz en función de la temperatura y el volumen y a la función de Gibbs en función de la temperatura y la presión. Recuerden que podemos expresar estas funciones en función de cualquier par de variables que se nos ocurra. Sin embargo, es a partir de sus variables naturales que obtenemos estas expresiones y que podemos pasar de una a la otra a través de aplicar la transformada de Legendre. Vamos a analizar a estas funciones de estado como si fuesen potenciales termodinámicos. Partimos del primer principio y decimos entonces que el diferencial de U es igual al diferencial del calor menos la presión de oposición por el diferencial del volumen, que sería lo que se refiere al diferencial del trabajo de frontera o el trabajo de expansión, como lo llamamos nosotros, menos un trabajo útil. Del segundo principio, fíjense que se los doy en forma reordenada, despejo el calor, el diferencial de calor, como menos la temperatura de la fuente por la diferencia entre los diferenciales del aumento de entropía del universo y la variación de entropía del sistema. Si reemplazo esta expresión en esta expresión 18 que tenemos acá, llegamos a esta nueva expresión. Y fíjense que lo que hago acá es sumar al trabajo útil con el trabajo de volumen y lo reemplazo por el término de diferencial de trabajo total. ¿Qué pasa si planteamos dejar a la entropía constante? O sea, si anulamos este término acá. En ese caso llegamos a lo que se conoce como a la función energía interna actuando como potencial de trabajo. Llegamos a esta expresión. Fíjense que lo que hice para pasar de acá a acá también fue reemplazar a este término, que sabemos que este término va a ser siempre positivo, por lo tanto con el menos será siempre negativo, lo reemplazo directamente por esta desigualdad, ¿sí? Y al llegar acá, entonces digo que para procesos que ocurren a entropía constante, U va a ser el que me esté dando la medida de trabajo potencial. U va a estar dándome el límite del máximo trabajo que podría obtener o el mínimo trabajo que debería entregarle a mi sistema para que el proceso ocurra. Ahora, si reemplazamos la expresión del diferencial de A en la expresión 20, que era la expresión de recién del balance de energía, vamos a llegar a esta otra expresión. Fíjense entonces que el diferencial de A más T diferencial de S más S diferencial de T es el diferencial de U, ¿sí? Viene de la expresión 14 y dejamos toda esta otra parte que venía de la expresión 20. ¿Qué pasa si a esta temperatura de la fuente, si decimos que nuestro sistema está intercambiando calor con una fuente que está, o con infinitas fuentes, que están todo el tiempo a la misma temperatura que la temperatura del sistema? En ese caso, este término y este término se nos anulan, con lo cual llegamos a esta nueva expresión que tenemos acá. Recuerden entonces que esto, con el signo menos, implica que nos va a dar siempre entonces menor o igual que 0. Y por lo tanto, si además de decir que la temperatura de la fuente era igual a la del sistema todo el tiempo, digo que esa temperatura no se modifica a lo largo de mi proceso, en ese caso va a ser la función de Helmholtz la que actúa como potencial de trabajo, ¿sí? Otra vez, uní acá al trabajo total, ¿sí? Como el trabajo útil más el trabajo de expansión o de volumen, y va a ser A, en el caso de evoluciones a temperatura constante, el que me esté dando el máximo trabajo a obtener o mínimo trabajo a entregarle al sistema. Si ahora hacemos un análisis similar, pero reemplazando en la expresión 20 la expresión de H en función de sus variables naturales, vamos a llegar a esta otra expresión que tenemos acá y aplicamos el mismo razonamiento. Si a la presión de oposición digo que todo el tiempo es igual a la presión del sistema, este término de acá se va con este término de acá, ¿sí? Y llegamos a esta nueva expresión. Fíjense que lo que hice acá, el reordenamiento que hice acá fue llevar todos los términos de entropía para este lado y recuerden que habíamos visto que esto era justamente el diferencial de calor. Por lo tanto, si ponemos como otra condición que la presión además se mantenga constante todo el tiempo, H, la entalpía, va a actuar como potencial o bien de trabajo útil o bien como potencial de calor. A través del mismo razonamiento, ahora lo que hacemos es reemplazar la expresión 15 en 20 y reordenamos, obtenemos esta expresión que vemos acá,
Imponemos dos condiciones ahora, que tanto la temperatura sea igual a la temperatura externa o la temperatura de la fuente todo el tiempo y que la presión sea igual a la presión de posición todo el tiempo. En ese caso, esta expresión se reduce a la siguiente. Y si además imponemos que tanto la temperatura como la presión se mantengan constantes, en ese caso G actúa como potencial de trabajo útil. Vamos a ver una cosa. En primer lugar, pensemos qué tipo de procesos estamos muy familiarizados en los cuales la presión y la temperatura se mantienen constantes, porque de hecho no son independientes entre sí y son los cambios de fase, ¿sí? Es por eso que ahora a medida que avancemos con esta clase, vamos a analizar a los cambios de fase a través de la función G, ¿sí? Porque entonces nos va a servir G para estudiar aquellos casos en los cuales la presión y la temperatura se mantengan constantes. Ahora, hay otra cosa más que también simplemente se los adelanto, que lo van a ver en físico-química, ¿sí? Nosotros acá lo que vemos es que a T y P constante, justamente la función G es 0, pero en realidad nosotros estamos omitiendo este término, que es el término que se refiere al de potencial químico y a la existencia de más de un componente. Nosotros estamos aplicando nuestro análisis a sustancias puras y es por eso que llegamos hasta esta interpretación. Más adelante ustedes van a ver que estas mismas funciones están afectadas por el término del potencial químico y que entonces, por ejemplo, la función de Gibbs trabajando a temperatura y presión constantes, van a usarla muchísimo para analizarla por este lado, ¿sí? Esto lo van a ver bien en físico-química, así como también van a poder analizar el estudio de las otras funciones termodinámicas como potenciales cuando sus dos variables naturales se mantienen constantes como criterios de espontaneidad para sistemas de no equilibrio. Pasamos ahora a una nueva diapositiva marcada en amarillo. Esto significa que vamos a poner atención acá porque vamos a volver a estas ecuaciones con frecuencia. Estas expresiones se obtienen a partir de todo el desarrollo que venimos haciendo una vez que llegamos a los diferenciales naturales para las sustancias puras, que fue la otra diapositiva que marqué en amarillo también. Lo que hacemos es aplicar derivadas parciales cruzadas e igualarlas, ¿sí? Recuerden que era la condición para las funciones de estado. Entonces, aplicando esa expresión 2, que es la de las derivadas parciales cruzadas iguales, a cada una de estas expresiones de los diferenciales naturales para las sustancias puras de las funciones termodinámicas, obtenemos estas cuatro relaciones que se conocen como relaciones de Maxwell. Son muy importantes y más que nada son muy importantes estas dos últimas porque nos vinculan con parámetros medibles, funciones termodinámicas con parámetros medibles como presión, temperatura y volumen. Como ejemplos de aplicación de las relaciones de Maxwell, vamos a ver la representación de funciones termodinámicas en función de parámetros medibles, que son la temperatura, la presión y el volumen. Vamos a empezar por representar a la función de energía interna en función de la temperatura y el volumen, en lugar de la entropía y el volumen, que eran sus variables naturales. Entonces, como nosotros ya sabemos que a cualquier función de estado la podemos representar en base a su diferencial como un primer término que corresponde a la derivada parcial de la función respecto a una de las variables cuando la otra se mantiene constante por el diferencial de la primera variable, más la derivada parcial de la función respecto a la segunda variable cuando la primera se mantiene constante por el diferencial de la segunda. Entonces, esto se aplica siempre. Y algo que también sabemos es que la derivada o cuánto varía U con respecto a la temperatura cuando el volumen se mantiene constante es la definición del CB, ¿sí? Entonces, independientemente de si estamos trabajando con sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, independientemente si ese gas responde a gases ideales o a qué ecuación de estado, estas expresiones, todas las que vamos a ver por un rato, son válidas para cualquier estado de las sustancias que trabajemos, ¿sí? Para seguir nuestro desarrollo, fíjense que acá ya llegamos, en esta expresión 26, ya llegamos a una expresión del diferencial de U en función de la temperatura y el volumen. Para seguir desarrollando, lo que vamos a hacer va a ser expresar ahora a la entropía en función de las mismas variables, de la temperatura y el volumen. Aplico el mismo razonamiento que aplica acá. Sé que como es una función de estado, la puedo representar de esta manera.
Lo que hacemos ahora es reemplazar esta expresión, que llamé acá 27, el diferencial de esta expresión, en la expresión 8, que es la expresión del diferencial de u en función de sus variables naturales, ¿sí? Entonces, haciendo ese reemplazo, llegamos a esta otra expresión. Fíjense que ya tenemos dos expresiones, la 26 y la 28, en las cuales tenemos representado el diferencial de u como una función de la temperatura en los dos casos y del volumen en los dos casos. Por lo tanto, estas dos expresiones, la 26 y la 28, deben ser iguales. Y para que estas dos expresiones sean iguales, lo que se tiene que igualar necesariamente es el término que acompaña a cada uno de estos diferenciales. Entonces, el término, acá en este caso el CB, que es el que está acompañando al del diferencial de t, tendrá que ser igual a el término que se refiere al diferencial de t en esta nueva expresión. Por lo tanto, de acá vamos a sacar la igualdad entre estos parámetros y el mismo razonamiento aplicamos acá. Todo lo que acompaña el diferencial del volumen en esta expresión tendrá que ser igual a todo lo que acompaña el diferencial del volumen en esta otra expresión. A partir de eso, entonces, llegamos a estas dos expresiones y lo que vamos a hacer ahora surge de reemplazar la tercera ecuación de Maxwell, es la que llamamos número 23, ¿sí?, en esta expresión de acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazar este término que vincula la entropía con el volumen por una expresión que la relacione con los parámetros medibles a esta entropía. Entonces, reemplazamos por la tercera ecuación de Maxwell, llegamos a esta expresión 31, y entonces voy con esta expresión 31 y con esto mismo que llegamos acá en la expresión 29 a la expresión 28, que fue la anterior, y llego a esta conclusión. Entonces, esta es la expresión para el diferencial de u para cualquier sustancia. Les dejo como ejercicio hacer la prueba de cómo varía la presión respecto de la temperatura cuando el volumen se mantiene constante. A eso multiplicarlo por T y restarle la presión para llegar a la real expresión de cuánto vale el diferencial de U para un gas ideal. Van a encontrar entonces por qué efectivamente para los gases ideales la variación de la energía interna es únicamente función de la temperatura, ¿sí? Todo esto se les termina anulando. Por otro lado, al tener esta expresión, saben que contando con la ecuación de estado, o sea, sabiendo que podemos expresar cuál es la expresión matemática que vincula la presión de nuestro sistema con la temperatura, por ejemplo, si cuentan con Van der Waals o con algún modelo diferente, harán la derivada parcial de la expresión de la presión con respecto a la temperatura, manteniendo el volumen constante, y a partir de eso llegarán entonces a reemplazar ese resultado acá y a obtener, por lo tanto, la expresión del diferencial de U para una sustancia que no sea un gas ideal. Por ejemplo, en lo que estaba comentándoles, por ejemplo, para un gas de Van der Waals, ¿sí? Es este el mecanismo que van a aplicar para resolver efectivamente el diferencial de U en sustancias que no sean gases ideales o en sustancias que no sean, por ejemplo, fluidos incompresibles, en los cuales este término es el que no tiene demasiado sentido, ¿sí? Consideramos despreciable. Otra cosa que podemos hacer con esta expresión es que las podemos integrar. Podemos integrarla con dos límites de integración definidos, ¿sí? Y por lo tanto, entonces voy a poder sacar el delta U integrando esa misma expresión entre un estado inicial y un estado final. Si el CB lo puedo sacar como una constante afuera de la integral, me quedará CB por delta T y la integral de todo lo que se represente esta expresión que tenemos acá, ¿sí? Recuerden que acá entonces tendrán que reemplazar este término por la derivada de la expresión de la presión en función de la temperatura, manteniendo el volumen constante. Hacemos el mismo procedimiento, pero ahora con la entalpía, y ponemos a la entalpía en función de la temperatura y la presión. Entonces, mismo razonamiento, ¿sí?, en el cual la derivada de la entalpía respecto a la temperatura cuando la presión se mantiene constante es la definición del CP. A continuación, lo que hacemos es expresar a la entropía como una función de la temperatura y la presión. Hacemos el mismo razonamiento que en el ejemplo anterior, ¿sí? Expresamos su diferencial en función de estos dos parámetros y reemplazamos esta misma expresión
en la expresión 13, que es la expresión del diferencial natural de la entalpía. Obtenemos esta expresión que vemos acá y otra vez lo que vamos a hacer va a ser igualar este término del diferencial de t con este término del diferencial de t y este término del diferencial de p con este otro término del diferencial de p. A partir de eso llegamos entonces a estas dos expresiones y fíjense que si lo que hacemos es reemplazar este término, o sea, la derivada parcial de la entropía respecto de la presión cuando la temperatura es constante, por la cuarta ecuación de Maxwell, que era la que nos daba esta misma relación, pero en función de parámetros medibles, acuérdense que esa viene con un signo negativo, llegamos a esta expresión para la variación de la entalpía en función de la presión a T constante. A partir de eso y reemplazando estas dos expresiones a las que llegamos en la expresión 37, obtenemos esta expresión general para la variación de entalpía para cualquier sustancia. Y otra vez, si yo conozco la función que vincula el volumen con la temperatura, simplemente derivándolo puedo expresar acá el término correspondiente. Y a partir de eso, para llegar entonces a la variación de entalpía entre dos estados definidos como inicial y final, lo que hago es integrar esta expresión y obtengo esta otra expresión general. Tienen para hacer, si quieren, el ejercicio entonces de verificar otra vez que para un gas ideal el delta H es solamente función de la temperatura. Podemos usar las relaciones de Maxwell también para expresar a la entropía en función de parámetros medibles. Entonces, si elegimos expresar a la entropía en función de T y B, lo que hacemos es reemplazar la primera derivada parcial de la ecuación que llamamos 27 por esta expresión y a la segunda, el segundo término, lo reemplazamos por la tercera relación de Maxwell. O sea, sacamos de acá el término de la entropía y lo reemplazamos por su equivalente en función de parámetros medibles. A esto lo podemos integrar, ¿sí?, entre dos estados determinados y llegamos a esta expresión que es válida para cualquier sustancia y cualquier estado de agregación. Lo mismo podemos hacer eligiendo como parámetros la temperatura y la presión para representar a S. Entonces, a la primera derivada parcial de la ecuación 36 ahora la reemplazamos por Cp sobre T y a la segunda expresión por la cuarta derivada, con la cuarta relación de Maxwell, que es esta derivada parcial, acuérdense que tiene un menos. En este caso, entonces, si integramos, obtenemos la expresión de la variación de entropía para cualquier sustancia en función de la temperatura y de la presión. Otra aplicación de las ecuaciones de Maxwell que vamos a ver es la siguiente. Vamos a pensar un poco en lo que pasaba, por ejemplo, en los sistemas de refrigeración por compresión de vapor, en los cuales buscábamos bajar la temperatura de un fluido a través de un proceso de estrangulamiento. Esto es, se hace pasar un fluido a través de un obstáculo que puede ser un tubo capilar o una válvula, buscando que al disminuir su presión disminuya también su temperatura. El punto es que no siempre se logra que la temperatura disminuya. Hay procesos en los cuales la temperatura ante esa descompresión ante esa baja de presión en el fluido, la temperatura en algunos casos puede aumentar y hay casos también en los que se puede mantener constante. Esos procesos, el proceso del paso del fluido por una válvula, por ejemplo, los procesos de estrangulamiento, nosotros ya habíamos visto que ocurrían a entalpía constante. Entonces, se define al coeficiente del Joule-Thomson como la variación o la derivada parcial de la temperatura con respecto a la presión cuando la entalpía es constante. Entonces, si el coeficiente de Joule-Thomson es menor que 0, quiere decir que ante una disminución de la presión, la temperatura va a aumentar. Si es igual a 0, se mantiene constante, y si es mayor que 0, lo que va a ocurrir es una disminución de la temperatura a medida que disminuye la presión también. Y es esa situación la que usamos en los equipos de refrigeración. Ahora, si vamos a buscar la ecuación en la cual planteamos el diferencial de entalpía en función de parámetros medibles como la temperatura y la presión, vamos a llegar a vamos a poder reemplazar a ese diferencial de entalpía por 0, dado que dijimos que la entalpía se mantiene constante, y llegar a esta expresión en la cual, si reordenamos, fíjense que lo que hago es pasar el diferencial de la presión para este lado. Sabemos que estamos trabajando
en una condición de entalpía constante y por eso esta expresión nos queda igual entonces al coeficiente de Joule-Thomson posible de determinar en función de parámetros medibles. Esto que acabamos de ver se puede representar en diagramas de temperatura en función de la presión, en la cual lo que obtenemos son líneas de isoentalpía, ¿sí? Son líneas de entalpía constante. Entonces, para determinar estas curvas simplemente es posible construirlas a partir de experimentar con estos tubos capilares o válvulas, fijando una condición de entrada y probando cómo va variando la temperatura y la presión a la salida para distintas condiciones, ¿sí? Entonces, estas líneas representan las líneas de entalpía constante. Vamos a encontrar que en algunos casos esas líneas de entalpía constante presentan un máximo. Y dado que el coeficiente de Joule-Thomson es justamente la pendiente en cada punto, o sea, la derivada de la temperatura respecto de la presión a entalpía constante, o sea, la pendiente sobre cada punto de estas líneas de entalpía constante, vamos a encontrar que para las curvas que presentan un máximo, en ese punto vamos a obtener un coeficiente de Joule-Thomson igual a 0, ¿sí? Una pendiente igual a 0. Hacia la derecha, lo que estamos viendo acá es que entonces la pendiente va a ser negativa, con lo cual estamos hablando de coeficientes de Joule-Thomson negativos, lo que implica que la temperatura ante una reducción de presión aumentaría, y dentro de esta línea, que ahora vemos que es, vamos a encontrar pendientes positivas que implican una disminución de la presión, de la temperatura con una disminución de la presión. Esta es la zona que nosotros buscamos aprovechar en, por ejemplo, los ciclos de refrigeración. ¿Cómo determinamos esta zona? Esta llamada línea de inversión, que es la que vemos acá con línea punteada, es la que une esos máximos, esas pendientes igual a 0 para cada línea de entalpía constante. Entonces, para cada línea de entalpía constante se construyen varias curvas, se unen los máximos y esa línea representa entonces la línea de inversión. Hacia la izquierda de la línea de inversión, el fluido se enfriaría después del estrangulamiento y hacia la derecha se aumentaría su temperatura. Sobre la línea la temperatura se permanecería constante y acá una última cosa es que la intersección de esta línea, la continuación de esta línea e intersección en el eje de las ordenadas, o sea acá en el eje de las temperaturas para la presión igual a 0, nos da la máxima temperatura de inversión. De ahí para arriba no vamos a poder lograr un enfriamiento del fluido por reducción de la presión, ¿sí? Desde acá hacia arriba no vamos a obtener reducción de la temperatura por estrangulamiento y de acá hacia abajo vamos a tener esta zona posible, que será la zona, si lo que estamos buscando es una reducción de temperatura con la presión, será la zona de trabajo posible para dicho fluido. El último tema que vamos a ver es el de equilibrio de fases. Como ya saben, los cambios de fase se dan a temperatura y presión constantes y es por eso que entonces vamos a hacer este análisis partiendo de la función de Gibbs, que como sabemos dependen de la temperatura y la presión, por lo tanto si estas dos variables se mantienen constantes, en el equilibrio el diferencial de G será 0. Este diferencial de G para dos fases que están en equilibrio alfa y beta, dos fases alfa y beta, para simplificar y decir entonces que podemos extender este análisis a cualquiera de las fases, vamos a decir que entonces ese diferencial de G es igual a G específico de la fase alfa por el diferencial de masa de la masa alfa más el G en forma específica para la fase beta por el diferencial de masa de la fase beta. Lo que tienen que saber acá es que el diferencial de masa de la fase alfa es igual a menos el diferencial de masa de la fase beta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo lo que aumente en un diferencial, en el diferencial que estamos analizando, todo lo que aumente en masa la fase alfa será lo que disminuya en masa la fase beta, ¿sí? Estamos planteando un sistema de masa constante en la cual todo lo que aparezca en una fase será lo que habrá desaparecido en la otra fase.
A partir de esto entonces llegamos a que lo que se mantiene constante entre las fases es el valor de G de la función de Gibbs, ¿sí? Entonces, si vemos esto representado en el diagrama de fases, el de presión versus temperatura, vamos a ver que en todas las líneas de equilibrio lo que se mantiene constante es el G entre ambas fases, ¿sí? Se iguala el G de las diferentes fases en las líneas de saturación. Algo importante de destacar es que en el punto triple se igualan los valores de G para las tres fases, ¿sí? Y por otro lado, les quiero mostrar acá que la pendiente de las curvas estas que vemos acá va a ser igual a la derivada de la presión respecto de la temperatura en la saturación. Esta pendiente es lo que vamos a estudiar ahora para las tres fases, ¿sí? Entonces recuerden que partimos de igualar los Gs en las distintas fases. De la misma forma vamos a ver entonces que si a un sistema en equilibrio le aplicamos una pequeña perturbación a T y P constantes también de manera de seguir permitiendo el equilibrio, lo que se va a igualar entonces va a ser el diferencial de G para ambas fases. Reemplazando el diferencial de G por su expresión correspondiente en términos de sus variables naturales, vamos a tener entonces que se igualan estas dos expresiones. Y si reordenamos un poquito esto matemáticamente, vamos a llegar entonces a encontrar que la derivada de la presión respecto de la temperatura, que en la saturación, ¿sí? Porque estamos en el equilibrio, va a ser justamente la pendiente de cada una de esas curvas en el diagrama de fases y va a ser igual al delta de entropía entre una fase y la otra sobre el delta de volumen entre una fase y la otra. Esto es, la entropía de la fase a la cual estamos yendo menos la entropía de la fase de la cual partimos, dividido el delta de volúmenes en ese mismo sentido, ¿sí? El volumen de la fase a la cual vamos menos el volumen de la fase de la cual partimos. Como el cambio de fase entonces se produce a temperatura y presión de equilibrio, es por lo tanto reversible, ¿sí? Si estamos planteando en diferenciales y decimos que partimos de un equilibrio y llegamos a otro equilibrio en forma diferencial, lo que estamos haciendo es entonces recorrer este proceso en forma reversible y podemos entonces reemplazar a este término por el correspondiente a el calor, ¿sí? El diferencial de calor sobre la temperatura, lo que sería en este caso el calor latente, ¿sí? Entonces, el delta de entropía desde la fase A hacia la fase B nos va a quedar expresado con esto que vamos a llamar entalpía de cambio de fase. Es la entalpía, es el calor latente de cambio de fase asociado a este cambio desde la fase alfa hacia la fase beta. De esta manera lo que logramos entonces es, reemplazando esto en esta expresión, es la ecuación de Clapeyron, que se conoce entonces como la derivada de la presión respecto de la temperatura en la curva de saturación y va a estar dada entonces por el cociente entre el calor latente de cambio de fase sobre el producto de la temperatura y el delta de volumen asociado a ese cambio de fase. La expresión que acabamos de ver es la ecuación de Clapeyron que se aplica al equilibrio entre cualquiera de las tres fases, sea sólido y líquido, líquido y vapor o sólido y vapor. Clausius lo que hace es hacer unas aproximaciones que nos permiten simplificar la ecuación de Clapeyron para determinados casos. Se va a aplicar solamente cuando una de las fases sea vapor. Lo que dice Clausius es que se puede suponer que el volumen específico del vapor es mucho mayor al volumen de la fase condensada. Y por fase condensada me voy a referir siempre a la fase líquida o a la fase sólida. Lo que dice además es que el comportamiento de ese vapor se puede representar a través de gases ideales. Esto va a ser más bien aplicable a bajas presiones, ¿sí? Fíjense que a bajas presiones esto se va a cumplir más y también se va a cumplir mejor esta aproximación de decir que el vapor muy en el equilibrio, digamos, se comporta como un gas ideal. Si bien sabemos que esto no es así, son aproximaciones que estamos incorporando a la ecuación de Clapeyron. En este caso, entonces, traemos de nuevo la ecuación de Clapeyron, que es esta que vemos acá, y lo que les pongo ahora es que aplica solamente al cambio entre una fase condensada yendo al vapor, ¿sí? Entonces, este delta B ahora pasa a ser el volumen del vapor menos el volumen de la fase condensada. Justamente lo que dice esta aproximación de Clausius es que este volumen de la fase condensada lo podemos considerar despreciable
y llegamos a esta expresión. Y otra cosa que dice es que el volumen de la fase vapor lo podemos considerar que puede estar bien representado por la ecuación de los gases ideales. Por lo tanto, llegaríamos a esta otra expresión, ¿sí? En ese caso, entonces, se obtiene lo que se conoce como la expresión de Clapeyron-Clausius, en la cual, fíjense que lo que hice fue reordenar esta presión que termina estando acá arriba, la pasé para el otro lado, ¿sí? Tenemos esto que está acá, y por propiedades de diferenciales, el diferencial de la presión o el diferencial de cualquier variable sobre esa variable es el diferencial del logaritmo natural de esa variable. Esta es entonces la expresión de Clapeyron-Clausius para un cambio de fases. A lo que llegamos entonces es a que podemos expresarlo en función de el calor latente del cambio de fase de cualquier fase condensada al vapor, utilizando R también, que es la R de los gases ideales, y vincularlo con la temperatura. Entonces, esta expresión la podemos representar de estas dos formas, ¿sí? Fíjense que acá lo que hice fue llevar el diferencial de la temperatura para este otro lado, y a lo que llegamos es a que si conocemos la expresión matemática que vincula la presión de vapor de la sustancia que estamos analizando con la temperatura, podemos derivar esa expresión e igualarla al calor latente de vaporización sobre R por T cuadrado. Si no conocemos esa expresión que vincula la presión de vapor con la temperatura, lo que haremos sería entonces integrar esta expresión que les marqué acá en rojo en forma definida, de manera de tener entonces esta otra vinculación matemática que lo que hace es considerar que ese delta de vaporización, ese delta de entalpía de vaporización, ese calor latente de vaporización, se puede considerar constante en el rango de T1 a T2 y sacarlo afuera del integral, logrando entonces representarlo de esta manera. Fíjense entonces que llegamos a una expresión que vincula a las presiones en equilibrio con sus temperaturas a través de una expresión matemática simple. Esto se va a cumplir siempre y cuando estemos en las curvas de equilibrio de fases, ¿sí? Como estamos ahora hablando de Clapeyron-Clausius, esto se va a cumplir siempre y cuando nos estemos moviendo por alguna de las curvas que esté en equilibrio con el vapor. Entonces, si es la curva de sólido-vapor o si es la curva de líquido-vapor. Fíjense entonces que conociendo como dato el calor latente de vaporización, el calor latente vinculado al cambio de fase desde la fase condensada hacia el vapor, y conociendo algún punto de equilibrio, podemos perfectamente determinar cuál es, por ejemplo, la temperatura a otra dada presión desconocida, ¿sí? Si lo que hacemos ahora es integrar la expresión de Clapeyron-Clausius en forma indefinida, vamos a obtener lo siguiente, a lo cual le agregamos una constante de integración. Fíjense que esto, si graficásemos el logaritmo de la presión de vapor, pongo vapor acá porque otra vez una de las fases es vapor para poder hacer esta aproximación, entonces el logaritmo de la presión de vapor va a ser representado en función de 1 sobre t como una recta con pendiente negativa. Y esto se cumple bastante bien para un amplio rango de temperaturas. Por otro lado, vamos a analizar qué pasa en el caso particular del equilibrio líquido-sólido. Para el equilibrio líquido-sólido esta expresión ya no vale, ¿sí? Clapeyron-Clausius sirve solamente cuando una de las fases es vapor. La expresión de Clapeyron sirve para cualquier combinación de fases. Entonces, para la combinación de fases sólido y líquido nos vamos a quedar con simplemente Clapeyron, y lo que vamos a ver es que está fuertemente vinculado a la diferencia de volúmenes entre ambas fases. De acá surge lo siguiente. Recuerden que este diagrama de fases nosotros ya sabíamos que para la mayoría de las sustancias obtenemos para la curva de equilibrio sólido-líquido una curva de una pendiente bastante alta, ¿sí? Y bastante chata, digamos, de pendiente positiva. ¿Qué quiere decir esto? Para que la pendiente sea positiva acá, lo que nos está marcando es que el volumen del líquido es mayor que el volumen del sólido, el volumen específico, ¿sí?
Y lo contrario pasa con el agua, por ejemplo. Con el agua lo que pasa es que el volumen específico del sólido es un poco mayor al del líquido, ¿sí? Al revés, la densidad del sólido es menor a la del líquido y por eso es que los cubitos flotan en agua líquida, o por eso es que el volumen del sólido aumenta y por eso que se rompen las botellas cuando uno las deja mucho tiempo en el congelador. Entonces, volviendo a esto, fíjense que para el agua lo que vamos a tener es una pendiente negativa, ¿sí? Ese hecho de que el volumen del sólido para el agua sea mayor que el del líquido es lo que justifica esta recta hacia este lado, ¿sí? Si lo que hacemos ahora es integrar a esta expresión de Clapeyron en forma indefinida para sólido líquido, vamos a obtener la siguiente expresión, que podríamos entonces representar al logaritmo de la temperatura en función de la presión a través de una recta que tendrá pendiente positiva o negativa dependiendo el caso de la diferencia de densidades o volúmenes específicos de ambas fases. Lo que acabamos de hacer entonces fue determinar expresiones que vinculen a la presión con la temperatura en el equilibrio de diferentes fases y vinculándolos también con el calor asociado a dicho cambio de fase, que es el calor que se conoce como calor latente. Recuerden que la ecuación de Clapeyron entonces nos sirve para todas las fases, inclusive para el punto triple donde coexisten las tres fases. Si una de las fases es vapor, podremos utilizar la aproximación de Clausius. Y fíjense que entonces todo este análisis nos sirve para, por ejemplo, dado un determinado calor de fusión, podemos llegar a conocer de fusión o de cambio de fase, ¿sí? A otra fase, nos puede llegar entonces a dar la información de cuál es, por ejemplo, una presión para una determinada temperatura en su equilibrio. Podemos llegar a hacer integraciones entre dos puntos conocidos para sacar una aproximación del calor asociado al cambio de fase en dicha curva, ¿sí? Esto sería integrar en forma definida dos puntos, sacamos una pendiente media entre esos dos puntos y de esa manera conocemos el calor latente. Hay casos también en los que vamos a contar con la expresión matemática que vincula a la presión con la temperatura. Van a encontrar muchas veces que la expresión de la presión de vapor con el líquido está dada a través de una función en forma logarítmica para la presión. Nosotros entonces podemos trabajar con esa expresión, podemos derivar la expresión de la presión de vapor con respecto a la temperatura para encontrar la pendiente en cada punto, y esa pendiente en cada punto nos va a estar hablando del calor de cambio de fase de cada punto entonces. Con todo esto terminamos el contenido de la unidad temática número 6, que es la última unidad de la materia.